Hay cosas que la gente hace cuando el odio le gana a la razón, cosas que no se pueden deshacer, cosas que uno no debería ni saber que existen. Esta historia no es un cuento, esta historia es un aviso. Camila tenía 34 años, vivía sola en un cuarto rentado en el centro de Veracruz y cargaba desde niña con algo que muy poca gente sabe controlar: la envidia. No era mala persona en el fondo, eso hay que decirlo. Pero cuando su madre murió y el notario leyó el testamento, algo dentro de ella se rompió para siempre. Su hermana mayor, Sandra, había recibido la casa grande, la de 2 pisos, la que tenía el árbol de mango en el patio y las ventanas de madera que crujían con el viento. La casa donde ambas habían crecido, la casa que Camila consideraba suya tanto como de cualquiera. Pero el papel decía otra cosa, y el papel era la ley. Al principio, Camila intentó hablar con Sandra. Le pidió que vendieran la propiedad y repartieran el dinero por igual. Sandra dijo que no. Le propuso rentarla juntas. Sandra volvió a decir que no. Le suplicó que al menos le dejara quedarse en uno de los cuartos. Y Sandra, con una calma que a Camila le pareció más cruel que cualquier insulto, le dijo que eso no era posible porque ella tenía planes para el lugar. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó mirando el techo de su cuarto rentado, escuchando a los vecinos del piso de arriba y sintiendo que su vida entera era una injusticia. Y en ese estado, cuando una persona ya no piensa bien y el coraje le nubla todo, fue cuando una conocida le mencionó un nombre: el Tuerto. Nadie sabía su nombre verdadero. Todos le decían así, el Tuerto, porque tenía un ojo de vidrio que no seguía el movimiento del otro y que daba una sensación muy extraña cuando te miraba, como si una mitad de su cara estuviera viva y la otra no. Vivía en las orillas del puerto, en una colonia donde las calles no tienen nombre y las casas no tienen número, en un callejón que olía a copal y a algo más difícil de describir, algo entre tierra mojada y azufre. Camila tardó 3 días en decidirse, pero al 4.º día agarró su bolsa, sacó todo el efectivo que tenía y tomó un camión hacia ese lugar. La casa del Tuerto parecía más pequeña, por fuera de lo que era por dentro. Eso fue lo primero que le llamó la atención a Camila cuando entró. Las paredes estaban cubiertas de estampas de santos, pero no los santos normales que uno ve en las iglesias. Estos tenían las caras un poco torcidas, los ojos demasiado abiertos, las manos en posiciones que no parecían de rezo sino de otra cosa. Había velas de todos los colores. Había frascos con cosas dentro que Camila prefirió no identificar. Y había un olor tan fuerte a cera quemada que le picaba la garganta. El Tuerto la recibió sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con la piel muy oscura y las manos grandes. El ojo de vidrio era exactamente como se lo habían descrito, inmóvil, brillante, apuntando siempre hacia un punto que no era donde estaba uno parado. Camila le contó todo: la herencia, la casa, Sandra, la injusticia. El Tuerto la escuchó sin interrumpirla, sin cambiar la expresión, y cuando ella terminó de hablar, él simplemente asintió una vez. «Puedo ayudarte», le dijo, «pero esto tiene un precio». Camila preguntó cuánto. El Tuerto le dijo una cifra. Era todo lo que Camila tenía en su cuenta bancaria, hasta el último peso. Ella dudó apenas unos segundos antes de decir que sí. Esa misma noche, el Tuerto trabajó. Camila no estaba presente, pero él le explicó después lo que había hecho. Con esa forma de hablar tan tranquila, que daba más miedo que si hubiera gritado. Tomó un trozo de cera roja, la derritió, y con las manos fue dando forma a una figura pequeña de unos 15 centímetros, con la forma de una mujer. Le puso cabello real, de los que Camila había recogido del cepillo de Sandra la última vez que estuvo en la casa. Le fue marcando los rasgos de la cara con un palito delgado. Y cuando la figura estuvo lista, tomó varias agujas oxidadas, largas y gruesas, y las fue clavando una por una en los hombros, las rodillas, las caderas, las manos. Luego la enterró en tierra de panteón, tierra que él mismo traía de un cementerio viejo, de esos que ya nadie visita, donde los muertos llevan décadas sin recibir flores ni velas, ni el nombre de alguien que los recuerde. Eso le dijo.
Y Camila lo creyó. Los primeros días no pasó nada. Camila esperaba, revisaba su teléfono, llamaba a conocidos que vivían cerca de la casa de Sandra para preguntarles, disimuladamente, cómo veían a su hermana. Normal, le decían. Bien, igual que siempre. Pero al quinto día, una prima le mandó un mensaje de texto que simplemente decía: Oye, ¿sabes que Sandra está muy mal? Dicen que tiene unos dolores rarísimos. Camila sintió algo en el pecho que prefirió no nombrar. Al séptimo día, Sandra ya no podía levantarse de la cama. Los dolores en las articulaciones eran tan fuertes que ni los medicamentos le hacían efecto. Fue al médico, que le hizo estudios, y los resultados no explicaban nada. No había infección, no había inflamación visible, no había nada que los análisis pudieran señalar con el dedo. Era como si su cuerpo se estuviera apagando sin razón. Camila supo todo esto porque la gente habla. En los pueblos y en las ciudades pequeñas la gente siempre habla. Y cada noticia que le llegaba la hacía sentir que el plan estaba funcionando, que pronto Sandra no tendría más remedio que firmar los papeles y dejarle la casa. Al 10º día decidió ir a verla. Llegó a la casa un martes por la tarde, con una bolsa de mandado en la mano como si fuera de visita normal. Como si nada. Tocó la puerta. Nadie abrió. Tocó de nuevo. Silencio. Entonces recordó que Sandra escondía una llave extra debajo de una maceta de barro en el corredor. La buscó. Estaba ahí. Entró. La casa olía raro desde la puerta. No era el olor de siempre. Ese olor a madera vieja y guiso y jabón de ropa que Camila asociaba con su infancia. Era otra cosa. Algo entre dulce y rancio, como fruta muy madura mezclada con algo que no debería estar ahí. Camila fue subiendo las escaleras despacio. Las tablas crujían igual que siempre, pero esa tarde el sonido le pareció más fuerte, más presente, como si la casa estuviera avisándole algo que ella no quería escuchar. Llegó al cuarto de Sandra. La puerta estaba entreabierta. Empujó. Lo que vio la dejó parada en el marco de la puerta sin poder moverse. Sandra estaba en la cama, cubierta hasta el cuello con una cobija, pero lo que Camila podía ver de su cara y su cuello le hizo dar un paso hacia atrás. La piel de su hermana había cambiado de color. Estaba amarillenta con un brillo extraño, casi como si hubiera algo debajo de ella empujando hacia afuera. Y los dedos que asomaban por el borde de la cobija estaban rígidos, doblados en ángulos que no parecían naturales, como los dedos de algo que no era completamente humano. Camila llamó el nombre de su hermana en voz baja. Sandra abrió los ojos. Los tenía muy abiertos, demasiado abiertos, y tardó varios segundos en enfocar la mirada. Camila, dijo con una voz que no era la suya. Era más ronca, más apagada, como si viniera de muy lejos. ¿Qué hiciste? Camila quiso decir que no había hecho nada. Quiso decir que había ido a visitarla, que estaba preocupada, que era su hermana, pero las palabras no le salieron. Se quedó parada en la puerta viendo a Sandra y sintiendo por primera vez, desde que todo esto empezó, algo que no era triunfo ni satisfacción. Era otra cosa, algo frío que le subía desde el estómago. No pudo quedarse. Murmuró algo, no supo ni qué. Dio la vuelta y bajó las escaleras casi corriendo, tratando de convencerse de que lo que había visto tenía una explicación. Una enfermedad rara, una reacción a algún medicamento. Cualquier cosa menos lo que su mente le estaba diciendo. Esa noche Camila no durmió de nuevo, pero esta vez no era enojo lo que la mantenía despierta. Era otra cosa que todavía no quería nombrar. Al día siguiente, en la tarde, su teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconoció la clave de Ciudad de México. Dudó antes de contestar. Era Rodrigo, el hijo mayor de Sandra. Tenía 27 años. Vivía en la capital con su hermano menor, Emilio, y ambos habían estado en contacto con su madre por teléfono durante su enfermedad. La voz de Rodrigo era calmada, muy calmada, de una manera que a Camila le pareció más seria que si hubiera estado gritando. Camila dijo: ¿Tú sabes algo de lo que le está pasando a mi mamá? Ella dijo que no, que había ido a visitarla, que la había visto mal, que no entendía qué tenía. Rodrigo no respondió de inmediato.
Hubo una pausa larga, el tipo de pausa que dice más que las palabras. Nosotros ya venimos para acá, dijo al final. Esta tarde llegamos. Y colgó. Camila se quedó mirando el teléfono. Algo dentro de ella le decía que debería llamar al tuerto, avisarle, preguntarle qué hacer. Pero otra parte, la parte más honesta, la parte que uno generalmente ignora hasta que ya es tarde, le decía que no había nada que hacer, que lo que estaba en marcha ya no se podía parar con una llamada. Rodrigo y Emilio llegaron esa misma noche. Eran dos hombres jóvenes pero con una seriedad en la cara que iba más allá de la preocupación por su madre. Cuando subieron al cuarto y vieron a Sandra, ninguno de los dos dijo nada durante un momento muy largo. Se miraron entre ellos con esa mirada que tienen las personas cuando están confirmando algo que ya sabían pero esperaban equivocarse. Emilio, el menor, se acercó a la cama. Levantó con cuidado la mano de su madre. La estudió. Luego miró la posición de su cuello, de sus hombros. Algo en su expresión cambió. No era sorpresa. Era reconocimiento. ¿Quién fue?, le preguntó a Rodrigo en voz baja, aunque los dos ya sabían la respuesta. Rodrigo no dijo el nombre, solo dijo, la de siempre. Y eso fue todo lo que necesitaron decirse. Esa misma noche empezaron a preparar todo para llevarse a Sandra. No llamaron a médicos, no hicieron trámites, no avisaron a nadie del vecindario. Recogieron la ropa necesaria, metieron algunas cosas en maletas, y con una eficiencia que venía de la urgencia y de saber exactamente qué estaban haciendo, cargaron a su madre en el carro y se fueron. Antes de salir, Rodrigo pasó por cada cuarto de la casa. Vecinos que vieron el carro esa noche dijeron después que los muchachos estuvieron dentro de la casa como media hora antes de arrancar. Nadie supo qué hicieron en ese tiempo. Nadie preguntó. Camila se enteró al día siguiente de que Sandra ya no estaba en la casa. Una vecina se lo dijo de pasada, como quien menciona el clima, y Camila tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no mostrar en la cara lo que estaba sintiendo. Las primeras horas pensó que era buena señal, que si Sandra se había ido, tal vez todo se resolvería solo, que los muchachos la llevarían a un hospital en la capital, que los médicos le darían algo, que con el tiempo la cosa se olvidaría y la casa quedaría disponible. Pero los días pasaron, una semana, 2, y no llegó ninguna llamada, ni de Rodrigo, ni de Emilio, ni de Sandra, nada. Camila intentó marcar al número de su hermana, comunicaba pero nadie contestaba, mandó mensajes, no llegaron, como si el número hubiera dejado de existir. Llamó a algunos familiares en común. Los pocos que contestaron le dijeron que no sabían nada, o que no querían meterse, o simplemente colgaron sin dar explicaciones. Había algo en el tono de esas llamadas que Camila no pudo ignorar. No era ignorancia, era distancia. Era la distancia que pone la gente cuando saben algo que tú no sabes y prefieren que las cosas se queden así. El cuarto de Camila se fue volviendo cada vez más extraño. O quizás ella se fue volviendo más extraña dentro del cuarto. Empezó a notar cosas que antes no notaba. El crujido de la madera cuando no había viento. Un olor que aparecía de vez en cuando, apenas perceptible pero constante como a cera quemada. Sombras en las paredes que tardaban un segundo más de lo normal en desaparecer cuando prendía la luz. Una noche se despertó a las 3 de la madrugada sin saber por qué. El cuarto estaba oscuro y en silencio, pero tenía la sensación muy clara de que no estaba sola. Se quedó quieta, sin moverse, con el corazón golpeándole el pecho, escuchando. Nada, solo el ruido de la calle afuera y el ventilador del techo. Estiró la mano para prender la luz del buró, y en el segundo que tardó la luz en encenderse, en ese brevísimo instante antes de que todo fuera visible, creyó ver algo en la esquina del cuarto. Una figura pequeña, de unos 15 centímetros, con la cabeza inclinada hacia un lado. La luz se encendió. La esquina estaba vacía. Camila no volvió a dormir esa noche. Fue al tuerto al día siguiente. Llegó sin avisar, sin llamar. Caminó hasta el callejón sin nombre y tocó la puerta de esa casa que olía a copal. El tuerto tardó en abrir, y cuando lo hizo la miró con ese ojo de vidrio y ese ojo de verdad, y Camila notó que ninguno de los dos expresaba nada en particular. Le contó todo,
las sombras, el olor. Lo que había visto en la esquina del cuarto esa noche, el tuerto la dejó hablar. Cuando ella terminó, él se quedó callado un momento y luego dijo algo que Camila no esperaba. Eso no lo hice yo. Camila no entendió. Le preguntó qué quería decir. El tuerto suspiró, como si le estuviera explicando algo a alguien que no iba a entender del todo, pero que de todas formas necesitaba escucharlo. El trabajo que hice, dijo, era para enfermar, para debilitar. Eso se hizo, funcionó. Pero lo que describes ahora no es parte de eso. Lo que describes ahora es otra cosa. ¿Qué otra cosa?, preguntó Camila. El tuerto la miró con los dos ojos durante un segundo largo. La tierra de Panteón no se limpia con dinero, dijo. Eso ya te lo advertí, pero no le había advertido nada. Camila estaba segura de eso. El tuerto nunca había mencionado advertencias, nunca había dicho que hubiera riesgos, nunca había explicado nada que no fuera el precio y la promesa de que funcionaría. O quizás sí lo había dicho. Quizás ella no había escuchado. Camila salió de la casa del tuerto sin saber bien qué había pasado en esa conversación. Caminó de regreso hacia la parada del camión, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de cosas que no podía ordenar. El sol de Veracruz caía fuerte, como siempre, pero ella sentía frío. En los días que siguieron las cosas no mejoraron. El olor a cera seguía apareciendo, siempre de noche, siempre cuando ella estaba sola. Los ruidos en la madera se volvieron más frecuentes, y la sensación de no estar sola en el cuarto, esa sensación que uno no puede probar pero tampoco puede ignorar, se instaló de manera permanente. Empezó a dejar la luz encendida toda la noche. Empezó a dormir con la televisión prendida, con el volumen lo suficientemente alto para llenar el silencio. Empezó a evitar mirar las esquinas del cuarto. Camila nunca volvió a saber de Sandra. Nunca supo si se recuperó, si está bien, si algún día la perdonó. Lo que sí sabe, porque lo vive cada noche desde entonces, es que hay cosas que se pagan de maneras que ningún brujo te explica antes de cobrarte, y que la envidia, cuando se convierte en acción, no se queda quieta. Nunca se queda quieta. Nadie en el pueblo de San Andrés supo exactamente cuándo comenzó todo, pero quienes vivían cerca de la casa de Elena dijeron después que, durante semanas, habían sentido algo raro en el aire, algo que no podían nombrar, como un olor dulce y podrido que venía de ningún lado y llegaba a todas partes. Elena tenía 32 años, el cabello negro hasta los hombros y una manera de reírse que hacía voltear a la gente en la calle. Era de esas personas que uno no olvida fácil. Había vivido con Carlos casi 4 años, y en esos 4 años había aprendido a acomodar su vida alrededor de la de él, a esperar que llegara, a cocinar lo que a él le gustaba, a dormirse de su lado. Entonces un martes en la noche, sin que nada lo anunciara, Carlos llegó con una maleta pequeña y le dijo que se iba, que había conocido a alguien más, que lo sentía. Elena no lloró enfrente de él. Esperó a que cerrara la puerta, se sentó en el piso de la cocina y entonces sí, lloró hasta que no le quedó nada adentro. Pasaron 2 semanas, luego 3. El dolor no se fue. Al contrario, fue creciendo de una manera que Elena no esperaba, como raíces que van torciendo el piso de adentro hacia afuera. Dejó de comer bien, dejó de dormir bien, empezó a manejar despacio frente a la casa donde Carlos vivía ahora con la otra, solo para ver si había luz encendida, solo para saber si él estaba ahí, si era feliz, si la había olvidado tan rápido como parecía. Fue su vecina Remedios quien le habló del maestro Higinio. Lo dijo en voz baja, como si el nombre mismo tuviera que cuidarse. Dijo que era un hombre mayor que atendía en la colonia vieja, en un sótano al que se bajaba por una escalera de cemento sin barandal, que cobraba caro pero que lo que hacía funcionaba, que ella misma, años atrás, había ido por un problema con su hermano y que las cosas se habían acomodado. Elena le dijo que no creía en esas cosas, pero esa misma noche buscó el número en el teléfono. Fue un jueves por la tarde. Estacionó el carro a una cuadra porque le dio vergüenza que alguien la viera entrar. La escalera estaba más oscura de lo que esperaba y el olor que subía desde abajo era difícil de describir. Una mezcla de humedad, de algo quemado, de flores que llevan demasiado tiempo en el agua.
Higinio la esperaba sentado detrás de una mesa llena de cosas que Elena prefirió no mirar con cuidado. Era un hombre viejo, muy delgado, con las manos manchadas y los ojos de un color que no terminaba de ser ninguno. La escuchó sin interrumpirla. Cuando Elena terminó de hablar, él asintió despacio, como si ya supiera todo desde antes. Le dijo que tenía lo que ella necesitaba. Un amarre definitivo lo llamó. Algo que haría que Carlos regresara y que nunca más pudiera alejarse. Le cobró una cantidad que hizo que Elena tragara saliva, pero pagó. Higinio le entregó un frasco pequeño de vidrio oscuro. Adentro había un líquido espeso, casi negro, y dentro del líquido flotaban cosas pequeñas que Elena, al acercar los ojos, reconoció con un escalofrío. Eran insectos, moscas, muertas. Le dijo que vaciara el frasco en la comida de Carlos, que lo hiciera sin que él la viera, que esperara. Elena condujo de regreso a su casa con el frasco en la guantera y trató de convencerse de que todo aquello era una tontería, que nunca lo haría, que solo había ido por curiosidad. Pero esa noche no durmió pensando en la cara de Carlos cuando estaba con la otra mujer, y a la mañana siguiente llamó a Carlos con cualquier pretexto y le preparó un almuerzo. Él llegó, comió, y Elena vació el frasco en la salsa sin que él lo notara. Pasaron 2 días. Al tercero, Carlos tocó la puerta de Elena a las 11 de la noche. Estaba parado en el umbral con la misma ropa del día anterior, el cabello revuelto y una expresión en la cara que a Elena, en el primer momento, le dio alivio. Pensó que había regresado porque se había dado cuenta, porque la quería, porque se había equivocado, pero cuando lo dejó entrar y encendió la luz de la sala, algo le apretó el estómago. Carlos la miraba. Sí, no le quitaba los ojos de encima, pero esa mirada no era la de antes. No había ternura adentro, ni vergüenza, ni alivio. Era una mirada plana, fija, como la de alguien que no está mirando a una persona sino a un punto en la pared. Y su piel, bajo la luz, tenía un color que Elena no supo cómo nombrar. No era el color de alguien enfermo, era el color de algo que ya no tiene temperatura propia. Esa noche Carlos se quedó. No habló mucho. Se sentó en el sillón y la siguió con los ojos a donde fuera que ella se moviera. Elena se dijo que era el cansancio, que mañana estaría mejor, que las cosas a veces toman tiempo en acomodarse, pero a la mañana siguiente él seguía igual. Y al día siguiente también. Carlos no volvió a su trabajo. No contestó los mensajes de su familia. No preguntó por sus cosas en la otra casa. Solo estaba ahí, siguiendo a Elena por los cuartos con esa mirada vacía, sentándose donde ella se sentaba, deteniéndose donde ella se detenía. Si Elena salía, él salía detrás. Si ella cerraba una puerta, él esperaba del otro lado sin hacer ruido. Y cuando ella abría, él estaba ahí, parado, mirándola. Fue en la 4ª noche cuando Elena escuchó el sonido. Eran las 2 de la mañana. Ella había logrado dormirse después de mucho tiempo con la luz encendida, y Carlos estaba acostado a su lado con los ojos abiertos, como siempre. Elena se despertó por un zumbido bajo, casi imperceptible, que venía del lado donde Carlos respiraba. Se quedó quieta escuchando. El zumbido creció un poco. Luego paró. Elena se dijo que era el ventilador. Se dijo que eran los nervios, pero a la noche siguiente el sonido volvió. Más claro esta vez, y Elena no pudo seguir diciéndose que era el ventilador porque supo exactamente lo que era. Ese sonido lo conocía cualquiera que hubiera dejado comida afuera en verano. Cualquiera que hubiera encontrado algo podrido en el fondo de un cajón. Era el sonido de las moscas. Venía de la boca abierta de Carlos mientras dormía. Elena encendió la luz de golpe y se pegó contra la pared. Carlos no se movió. Siguió ahí, acostado, los ojos abiertos hacia el techo, la boca entreabierta, y del espacio oscuro entre sus labios salía ese zumbido suave y continuo que llenaba todo el cuarto. Elena agarró su bolsa, sus llaves y salió corriendo sin apagar ninguna luz. Manejó 4 horas de noche hasta llegar a la ciudad donde vivía su hermana Lucía. No llamó antes. Llegó temblando a las 6 de la mañana. Tocó el timbre hasta que le abrieron. Y cuando Lucía le preguntó qué había pasado, Elena abrió la boca y no le salió ninguna palabra. Solo se sentó en el piso del pasillo y se quedó ahí, abrazada a sus rodillas, hasta que se le pasó el temblor.
En los días que siguieron, Elena intentó no pensar. Intentó comer, dormir, ayudar a su hermana con las cosas de la casa, fingir que era una visita normal. Lucía no le preguntó mucho, solo la dejó estar. Pero una semana después el teléfono de Elena empezó a sonar con un número que ella no tenía guardado. Dejó que fuera al buzón. El mensaje era de una voz de mujer que no reconoció, diciendo que era la vecina de Carlos, que habían encontrado algo en la casa, que si ella sabía algo que les pudiera ayudar a entender. Elena no devolvió la llamada. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo oscuro de la habitación de su hermana pensando en el frasco, en el líquido espeso, en las moscas flotando adentro, en la sonrisa desdentada de Higinio diciéndole nunca más se despegará de ti. Al día siguiente supo lo que había pasado con Carlos. Se enteró por una llamada que no pudo ignorar. No supo todos los detalles y tampoco quiso saberlos. Solo supo que lo habían encontrado en el patio de la casa, cerca del árbol grande que daba sombra en verano, y que ya no había nada que hacer. Algo se rompió adentro de Elena en ese momento. No fue el llanto lo que vino primero, fue el silencio. Un silencio muy pesado que le entró por los oídos y le bajó hasta el pecho y se quedó ahí, aplastándola. Lucía la encontró sentada en la orilla de la cama, mirando el piso con el teléfono todavía en la mano. En los días siguientes Elena dejó de comer, dejó de hablar. Se quedaba horas en la habitación sin encender la luz, y cuando Lucía entraba a preguntarle cómo estaba, ella respondía con palabras cortas, sin levantar la vista. Lucía empezó a preocuparse de verdad, porque había algo más que el silencio y el no comer. Había algo en los ojos de Elena que Lucía no sabía nombrar. Era como si su hermana estuviera mirando hacia adentro, de algo que solo ella podía ver. Como si hubiera cruzado a un lado desde donde las palabras de los demás llegaban amortiguadas, lejanas desde muy atrás. Una mañana, Lucía entró a la habitación y la encontró de pie frente a la ventana del segundo piso. Estaba quieta, con las manos sobre el marco, mirando hacia abajo. No hizo ningún movimiento, solo miraba. Lucía la llamó por su nombre. Elena tardó un momento en voltear. Cuando lo hizo, Lucía vio algo en su cara que le heló la sangre. No era tristeza, no era miedo, era una calma que no debería estar ahí. Esa calma que a veces viene cuando alguien ya tomó una decisión y ya no tiene que cargar con el peso de no saber. La tierra de Panteón no se limpia con dinero. Nadie en la empresa donde trabajaba Sergio, en la ciudad de Monterrey, hubiera dicho que ese hombre tranquilo, de sonrisa fácil y buenos modales, era capaz de algo así. Lo conocían como el compañero confiable, el que siempre llegaba temprano, el que nunca faltaba a una junta. Pero por dentro, Sergio cargaba algo que iba creciendo en silencio desde hacía meses. Un rencor oscuro, pegajoso, del tipo que no se va con el tiempo, sino que se asienta en los huesos y se vuelve parte de uno. Todo comenzó cuando don Rafael, su jefe directo, recibió un reconocimiento frente a toda la empresa. Aplausos, fotografías, palabras bonitas. Y Sergio ahí, de pie entre la gente, aplaudiendo también, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba 5 años haciendo el trabajo que don Rafael firmaba. 5 años siendo la sombra de alguien que se llevaba el crédito. 5 años sintiéndose invisible. Esa noche, Sergio no durmió. Se quedó en la oscuridad de su cuarto mirando el techo, con los puños apretados sobre la cobija. No pensaba en nada concreto. Solo sentía ese peso en el pecho que ya conocía bien. La rabia mezclada con algo peor. La sensación de que nadie lo iba a ver jamás mientras don Rafael siguiera ahí arriba. Fue su compañero Bernardo quien le mencionó a doña Remedios por primera vez. Lo hizo de pasada, casi como un chiste, mientras comían en la cafetería de la empresa. Le dijo que conocía a una señora que hacía trabajos de los que no se hablan en voz alta. Sergio se rió en ese momento, pero la risa no duró mucho. Esa misma tarde, cuando don Rafael le devolvió un informe con correcciones menores señaladas con tinta roja como si fueran errores graves, algo en Sergio terminó de romperse. Llamó a Bernardo esa misma noche. Le pidió el contacto. Bernardo se lo dio sin hacerle muchas preguntas.
aunque sí le dijo una cosa antes de colgar. Le dijo que tuviera cuidado, que esa señora cobraba caro, y no solo en dinero. Sergio no le prestó mucha atención a esa advertencia. En ese momento, lo único que quería era hacer algo, cualquier cosa. Tenía tanto tiempo sintiéndose pequeño que estaba dispuesto a cruzar cualquier línea con tal de sentir que él también tenía poder sobre algo. El lugar donde vivía Doña Remedios no estaba en ningún mapa. Bernardo le explicó cómo llegar de palabra, con indicaciones que parecían sacadas de otro tiempo, que pasara el puente viejo, que siguiera por la terracería hasta donde terminaba la luz de los postes, que buscara la casa con las macetas de barro en la entrada. Sergio siguió cada indicación sin pensarlo demasiado, como si algo lo jalara hacia adelante. Era de noche cuando llegó. Las macetas estaban ahí, igual que le habían dicho, pero lo que Bernardo no le mencionó fue el olor. Desde afuera ya se sentía algo extraño en el aire. Un olor a tierra mojada mezclado con algo más difícil de identificar. Algo dulzón y pesado que se le pegó en la nariz desde el momento en que bajó del carro. La puerta estaba entreabierta. Sergio tocó de todas formas. Desde adentro, una voz de mujer le dijo que pasara. La voz era firme, sin sorpresa, como si lo estuviera esperando. Doña Remedios era una mujer pequeña, de pelo completamente blanco recogido en un chongo apretado. Estaba sentada detrás de una mesa de madera oscura, con las manos sobre la superficie, tranquila. Tenía los ojos más claros que Sergio había visto en su vida, no grises, no verdes, casi sin color, como agua sucia en un vaso. No le preguntó su nombre, no le preguntó nada. Solo lo miró durante un momento largo que se sintió mucho más largo de lo que fue, y luego dijo: «Ya sé para qué vienes». Sergio quiso preguntar cómo lo sabía, pero no le salieron las palabras. Se sentó en la silla que había frente a la mesa y escuchó. La anciana le explicó lo que podía hacer. Le habló sin rodeos, con una calma que resultaba más perturbadora que si hubiera hablado en susurros. Le dijo que tenía algo que destruiría la salud de cualquier persona, que bastaba con enterrarlo cerca de donde esa persona pasaba tiempo, que el efecto era lento al principio, pero seguro, que nadie podía rastrearlo ni probarlo. Sergio quiso saber qué era. La señora lo miró de esa manera suya, sin parpadear demasiado, y le dijo que era tierra de panteón, tierra recogida de entre las tumbas, mezclada con otras cosas que prefirió no describir, que esa tierra tenía hambre, que siempre la había tenido, y que cuando uno la usaba para hacerle daño a alguien, la tierra cobraba, primero a quien se le enviaba el trabajo, después, si había deuda pendiente, a quien la mandó. Sergio escuchó eso último y sintió algo frío en la espalda, pero no se fue. Pagó lo que la señora le pidió. Fue una cantidad que dolió, pero que pagó sin regatear, y salió de ahí con una bolsita de tela negra en el bolsillo del saco, apretada entre sus dedos, sintiendo el peso ridículamente pequeño de algo que, según esa mujer, podía cambiarle la vida. Enterró la bolsita un martes por la tarde, aprovechando que don Rafael había salido temprano de la oficina por una cita médica. La puso debajo de una maceta grande de interior que estaba junto al escritorio de su jefe. Metió los dedos en la tierra húmeda, dejó caer la bolsita y la cubrió de nuevo con cuidado. Cuando terminó, se limpió las manos en el pantalón y se fue a su escritorio como si nada hubiera pasado. Los primeros días no pasó nada. Sergio esperaba con una mezcla de ansiedad y vergüenza. Había momentos en que se decía a sí mismo que había sido un tonto, que había tirado su dinero en superstición barata, que debería regresar y sacar esa bolsita antes de que alguien la encontrara. Pero no fue. Al cuarto día don Rafael llegó tarde a la oficina, cosa rara en él que siempre llegaba antes que nadie. Dijo que no había dormido bien. Tenía los ojos rojos y una tos seca que repetía cada tanto. Sergio lo notó desde su escritorio y sintió algo que no quiso nombrar, pero que se parecía bastante a la satisfacción. Para el final de la primera semana, don Rafael ya no estaba llegando a la oficina. La secretaria avisó que estaba enfermo, que los médicos no tenían claro qué era, que necesitaba descanso. Sergio siguió yendo a trabajar con normalidad, pero por dentro algo había cambiado.
Se sentía más ligero, como si se le hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. La llamada del director general llegó 10 días después. Le informaron a Sergio que, de manera temporal mientras don Rafael se recuperaba, él iba a quedar a cargo del área. Temporal. Esa palabra. Pero Sergio ya sabía que lo temporal a veces se vuelve permanente. Lo sabía porque lo había visto pasar muchas veces en esa empresa. Esa noche salió a cenar solo para festejarlo. Pidió vino, brindó en silencio. Se dijo que había funcionado, que había valido la pena, que a veces en la vida uno tiene que tomar decisiones difíciles y cargar con ellas, que don Rafael era un hombre mayor y que su salud, en el fondo, no era responsabilidad de nadie más que de él mismo. Se durmió tranquilo esa noche. O eso creyó, porque a las 3 de la madrugada se despertó de golpe sin saber por qué. El cuarto estaba en silencio. No había ruido afuera. Nada que justificara ese despertar tan brusco. Pero Sergio se quedó sentado en la cama, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, mirando la oscuridad del cuarto con la sensación rara de que algo en ese espacio no estaba bien. Como si el aire tuviera una textura diferente. Como si hubiera alguien ahí que no se podía ver. Encendió la luz. No había nadie. Por supuesto que no había nadie. Se dijo que eran los nervios, que había bebido vino, que su cuerpo simplemente había reaccionado a la tensión acumulada de las últimas semanas. Volvió a apagar la luz. Tardó mucho tiempo en dormirse otra vez. La tos llegó al 14º día desde que Sergio había enterrado la bolsita. Empezó suave, como un cosquilleo en la garganta que uno achaca al aire seco o al polvo. Sergio la ignoró. Tomó agua, tomó pastillas para la garganta. Se dijo que era cosa de días. Pero la tos no se fue. Fue creciendo despacio, volviéndose más frecuente, más profunda, como si viniera de un lugar más adentro que los pulmones. Una mañana, mientras tosía en el baño de su nueva oficina, la que antes había sido de don Rafael, escupió algo en el lavabo y se quedó paralizado mirándolo. Era un mechón de cabello, no grande, pero suficiente para que el estómago se le cayera de golpe. Lo miró durante varios segundos sin moverse. Luego abrió la llave del agua y lo dejó irse por el desagüe. Se dijo que era normal, que a veces pasan esas cosas, que el cabello cae en todas partes, pero volvió a pasar al día siguiente, y al siguiente. Cada vez que tosía fuerte, algo subía con ello, algo que no debería estar ahí. Los mechones fueron haciéndose más grandes. Ya no eran cosa que uno pudiera explicar fácil. Sergio empezó a llegar más temprano a la oficina para poder usar el baño antes de que llegara alguien más. No quería que nadie lo viera. No quería tener que explicar algo que él mismo no entendía. Por las noches dejó de dormir bien. No por el miedo exactamente, sino por algo más difícil de describir. Era como si su propio cuerpo le resultara extraño, como si desde adentro algo se hubiera instalado que no era suyo. Cuando apagaba la luz y se quedaba en silencio, podía sentir cosas que antes no sentía, movimientos internos que no correspondían a nada normal, presiones en lugares donde no debería haber presión. Fue entonces cuando Sergio tomó la decisión de regresar a donde doña Remedios. No sabía bien qué le iba a decir, ni qué le iba a pedir. Solo sabía que algo estaba pasando, y que esa mujer era la única persona en el mundo que podía entender de qué se trataba. Manejó de noche siguiendo las mismas indicaciones que Bernardo le había dado la primera vez. El puente viejo, la terracería, el lugar donde terminaban los postes de luz. Pero cuando llegó al sitio donde debía estar la casa con las macetas de barro, no encontró nada. Solo un terreno baldío con pasto crecido y basura vieja acumulada en las orillas. Como si la casa nunca hubiera existido ahí. Sergio bajó del carro, alumbró con el teléfono. Caminó por el terreno buscando alguna señal, algún resto de pared, algo. Pero no había nada. El lugar olía a tierra húmeda y a algo más que no pudo identificar, pero que le resultó familiar de una manera que le revolvió el estómago. Llamó a Bernardo desde ahí mismo, parado en ese terreno a oscuras. Bernardo tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente.
más cautelosa. Sergio le explicó lo que estaba pasando. Le dijo que necesitaba encontrar a esa señora. Bernardo se quedó callado un momento largo antes de hablar. Luego le dijo que doña Remedios había desaparecido, que varias personas que habían ido con ella estaban buscándola, que al parecer había tomado el dinero de todos sus clientes y se había ido, que nadie sabía a dónde. Sergio colgó. Se quedó parado en ese terreno vacío con el teléfono en la mano y la tos empezando a subir de nuevo. Escupió a un lado. No miró lo que salió. No quería ver. Los días que siguieron fueron los peores de su vida. Sergio seguía yendo a la oficina porque no sabía qué más hacer. Seguía firmando documentos, contestando correos, asistiendo a reuniones. Por fuera, para los demás, era el nuevo jefe del área. Por dentro era un hombre que se estaba deshaciendo de algo que no entendía y que no podía contarle a nadie. La tos se volvió constante. Ya no podía controlarla. En medio de una junta tuvo un episodio tan fuerte que tuvo que salir corriendo al baño. Cerró la puerta, se inclinó sobre el lavabo, y lo que salió esta vez fue más de lo que había salido antes, mucho más. Se quedó aferrado al borde del lavabo con los nudillos blancos, respirando agitado, mirando lo que había dejado ir por el desagüe sin querer verlo del todo, pero sin poder evitar hacerlo. Esa tarde salió temprano de la oficina diciéndole a la secretaria que se sentía mal. Era verdad, pero no del modo en que ella podía entender. Fue directo a una clínica. El médico lo revisó, le hizo preguntas, le tomó la presión, le pidió que respirara profundo, le dijo que sus pulmones sonaban raros, le mandó estudios. Sergio tomó las órdenes de los estudios y las guardó en el carro. Sabía que ningún estudio iba a explicar lo que le estaba pasando. Esa noche, sentado en su departamento con todas las luces encendidas porque ya no soportaba la oscuridad, Sergio buscó en internet todo lo que pudo sobre tierra de panteón y sobre trabajos de ese tipo. Encontró cosas que no quería leer, pero que leyó de todas formas. Foros donde gente describía casos parecidos. Páginas de personas que decían saber cómo revertir ese tipo de cosas. Números de teléfono de curanderos y videntes que prometían soluciones. Llamó a 3 de esos números esa misma noche. 2 no contestaron. El tercero sí. Una voz de hombre, vieja, que escuchó todo lo que Sergio le contó sin interrumpirlo. Cuando Sergio terminó de hablar, el hombre estuvo callado un momento. Luego le dijo algo que Sergio no quería escuchar. Le dijo que lo que describía tenía nombre, que ese tipo de trabajos usaba la tierra del cementerio como ancla, que esa tierra cobraba a quien la activaba si el pago original quedaba incompleto, que doña Remedios, al huir con el dinero sin cumplir su parte del trato con quien le vendía los materiales, había dejado la deuda abierta, y que esa deuda ahora estaba siendo cobrada por los 2 lados. Sergio le preguntó qué podía hacer. El hombre tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo que dependía de cuánto tiempo llevaba el proceso. Le preguntó cuándo había empezado la tos. Sergio le dijo. El hombre volvió a quedarse callado. Luego dijo que lo sentía, que cuando llegaba a cierto punto ya no había nada que hacer desde afuera, que la tierra ya había encontrado su camino. Sergio colgó, tiró el teléfono al sillón, se quedó sentado mirando el piso con las manos entre las rodillas. La tos llegó de nuevo. Esta vez no fue al baño. Se quedó donde estaba y dejó que pasara. Cuando terminó, se limpió la boca con la manga del saco y no miró lo que quedó en la tela. Esa noche soñó con la maceta. Soñó que estaba en la oficina de don Rafael, arrodillado en el piso, metiendo la mano en la tierra para sacar la bolsita, pero la bolsita no estaba. En cambio, su mano encontraba algo húmedo y caliente que se enrollaba entre sus dedos. Intentaba sacar la mano y no podía. La tierra lo jalaba hacia adentro. En el sueño, miraba hacia arriba y veía a doña Remedios parada junto a la maceta, con sus ojos sin color, mirándolo sin decir nada. Y detrás de ella, don Rafael, pálido y delgado, mirándolo también. El último día que Sergio fue a la oficina, llegó más temprano que de costumbre. No había dormido. Tenía la ropa del día anterior puesta porque no había tenido fuerzas de cambiarse.
Subió en el elevador solo, con la vista en el piso, escuchando el sonido mecánico de las puertas abrirse y cerrarse. Entró a su oficina, la que antes había sido de don Rafael, y cerró la puerta. Se sentó en la silla grande detrás del escritorio, miró la maceta que seguía en el rincón. Nadie la había movido. Seguía ahí, con su tierra oscura y sus hojas anchas que alguien regaba cada semana, sin saber lo que había enterrado debajo. Sergio la miró durante mucho tiempo. Pensó en levantarse e irse. Pensó en llamar a alguien, aunque no sabía a quién. Pensó en abrir la ventana. Pensó en muchas cosas, pero el cuerpo no le respondía como antes. Cada movimiento le costaba más de lo normal, como si algo en él se hubiera vuelto más pesado, como si los músculos no obedecieran del todo. La tos llegó de nuevo. Sergio se inclinó hacia adelante sobre el escritorio, apoyando los brazos intentando controlarla. No pudo. Esta vez fue diferente a todas las anteriores, más intensa, más larga, como si viniera de un lugar muy profundo y hubiera estado esperando ese momento específico para salir. No hubo nadie en la oficina que escuchara lo que pasó después. La secretaria llegó una hora más tarde. Tocó la puerta de Sergio porque tenía unos documentos para él. Nadie contestó. Volvió a tocar. Nada. Empujó la puerta despacio y asomó la cabeza. Sergio estaba tirado en el piso, entre el escritorio y la maceta. No había señales de que se hubiera caído de manera violenta. Simplemente estaba ahí, en el suelo, con la mejilla apoyada en la alfombra y los ojos abiertos mirando hacia la pared. La secretaria se quedó paralizada en el umbral sin saber qué hacer. Tardó varios segundos en reaccionar. Luego salió corriendo a buscar ayuda. Lo que los paramédicos encontraron cuando llegaron fue algo que ninguno de ellos supo explicar bien en el reporte. No había señales de ninguna causa clara. El hombre tenía 41 años y había estado sano hasta hacía 2 semanas según su expediente médico. Pero lo que más los dejó sin palabras fue algo que no pusieron en el reporte oficial porque no sabían cómo escribirlo sin que sonara mal. La maceta del rincón estaba volcada. La tierra estaba desparramada en el piso, como si algo la hubiera revuelto desde adentro. Y entre la tierra, cerca del cuerpo de Sergio, había mechones de cabello enredados entre las raíces de la planta. Oscuros, largos, enredados, como si hubieran crecido ahí, como si llevaran tiempo creciendo. Nadie tocó eso. Uno de los paramédicos lo cubrió con una bolsa de plástico mientras esperaban a las autoridades, sin decirle a nadie por qué lo había hecho. Simplemente no quería seguir mirándolo. Don Rafael salió del hospital 3 semanas después. Los médicos dijeron que su recuperación había sido sorprendente, que para un hombre de su edad y con lo grave que había llegado, era casi un caso inusual. Don Rafael volvió al trabajo cuando pudo. Le asignaron una oficina diferente a la que había tenido antes. Nadie le explicó bien por qué. La maceta nunca volvió a ser regada. Alguien la tiró a la basura una tarde sin decir nada. La tierra cayó en el contenedor junto con el resto de los desechos de la semana. Nadie la vio caer. Nadie supo lo que había dentro, pero la tierra sí lo supo. La tierra siempre sabe dónde está, y la tierra siempre tiene hambre.